Mangakas, genios locos con mentes ultra creativas que dan vida a los mangas y animes que tanto amas u odias. Con tanta creatividad así, no tendrían tiempo para cometer crímenes y rarezas por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? No. En realidad, muchos de ellos se metieron en cosas bastante equivocadas en su tiempo libre. Y hoy te voy a contar los casos más absurdos en los que estos maestros de las artes de ojos rasgados se han involucrado. Si te gusta, deja el like y... ¿Has oído hablar de Rurouni Kenshin? No. Más conocido por aquí como Samurai X. La obra sigue la jornada de Kenshin Himura, un ex asesino temido en el pasado como Batousai, el retalador, que decidió dejar la vida de matanza para convertirse en un espadachín pacífico, jurando nunca más quitarle la vida a nadie. Solo que como todo buen protagonista de shonen, el universo no ayuda. En cada esquina aparece alguien poniendo a prueba su promesa casi imposible. El manga fue un éxito rotundo. Ganó anime, películas y live actions. Todo iba perfectamente. Pero entonces, después del lanzamiento de 3 películas en live action de la franquicia, vino una bomba de esas que derriban a cualquiera de la silla. El autor Nobuhiro Watsuki fue atrapado con DVDs que contenían contenido ilegal, donde adolescentes aparecían explícitamente cometiendo ciertos actos, ¿verdad? Sin tener a dónde correr, el autor confesó a las autoridades que el material era suyo. Resultado: Samurai X fue congelado hasta que el caso se resolviera. La editorial Shueisha suspendió las publicaciones en Japón y en Estados Unidos pasó lo mismo. Pero adivina qué, el dinero, hijo mío, el dinero en el mundo de los negocios habla más fuerte. Después de pagar una fianza de 200,000 yenes, que son unos 10,000 reales, Watsuki fue liberado y algunos meses después Samurai X ya estaba de vuelta como si nada hubiera pasado. Y no se detuvo ahí. La obra incluso ganó 5 películas en los cines japoneses y hasta un remake de anime recientemente, en un nuevo estudio. O sea, el tipo está dinero. Cuando Samurai X cumplió 30 años, varios autores renombrados hicieron homenajes públicos a la obra. Y eso, claro, dejó a mucha gente enfadada, pues de un lado hay gente que perdonó sus actos, separando la obra del autor, y de otro que pasó a odiarlo eternamente. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pasando al caso del autor Maine, creador de la novela ligera New Life Plus, Young Again in Another World. Miren ese inglés, ¿qué nota le dan, La trama de la obra era de un isekai estándar, un anciano que perece y renace como un joven de 18 años en un mundo de fantasía, viviendo una nueva vida de aventuras, enfrentando monstruos, bandidos y, claro, rodeado de bellas waifus. Pero fue justamente cuando se anunció la adaptación al anime, con estudio definido, actores de voz elegidos y hasta la música tema lista, que todo se vino abajo. Usuarios chinos comenzaron a investigar la vida en línea del autor y encontraron varias publicaciones antiguas con comentarios nada agradables sobre ellos. Y no era poca cosa. Además de soltar algunas perlas bastante xenofóbicas contra los chinos, también alcanzó a los coreanos. Sí, los K-popers. Para empeorar, dentro de la propia historia, el protagonista de esta light novel era descrito como alguien que había quitado la vida a miles de chinos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, se podía ver que el tipo no simpatizaba mucho con los Xinglings. Y la cosa se pone aún más picante cuando recordamos las cosas que Japón hizo con China en esa época. El autor intentó disculparse, borró los posts, dijo que iba a cambiar, pero... Sí, fodeu. Los actores de doblaje principales del anime renunciaron. El estudio Seven Arcs Pictures canceló la producción del anime. Kadokawa suspendió la publicación de la light novel y las ventas se desplomaron. En resumen, la mayor oportunidad de su vida se hizo polvo. Al fin y al cabo, los japoneses seguramente se sensibilizaron con los chinos y repudiaron este comportamiento prejuicioso, ¿verdad? La realidad es que China es uno de los mayores mercados de anime del mundo. Pelear con ellos significa perder mucho dinero. Entonces, la industria prefirió simplemente cortar el mal de raíz y enterrar todo.
Al final, tal vez, solo tal vez, si New Life Plus tuviera el mismo peso de un Samurai X de la vida, la historia sería diferente. Un caso parecido ocurrió con James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia. Encontraron tweets antiguos de él con bromas bastante pesadas. Marvel lo despidió, pero él se recuperó y hoy es jefe creativo de DC Studios. Ya el Mine, bueno, ese no tuvo la misma suerte. Ama u odia Shonen Jump, la revista que publicó Dragon Ball y Naruto. Una cosa es cierta, saben cómo convertir manga en dinero. Y en los años 90 apareció allí un novato llamado Mitsutoshi Shimabukuro, con la obra llamada Sekimatsu Líder Dan Takeshi, o simplemente La historia de Takeshi, un líder del final del siglo. La comedia era tan loca que tenía como protagonista a un chaval con cara de tío, actor de película porno. Oh, bicho feo, mierda misma, por el amor de Dios. Pero que soñaba con ser un gran líder. Y de hecho, lideró. Vendió horrores. Solo que él decidió usar el dinero que ganó de una forma que lo hizo ver al día siguiente el sol cuadrado. Mitsutoshi fue atrapado pagando por los servicios íntimos de una adolescente de 16 años de edad. Mano, qué error, ¿eh? Si hubiera parado solo 2 añitos estaría bien, sin antecedentes penales y sin necesidad de conocer el famoso lugar donde no se puede dejar caer el jabón. Resultado, la Shonen Jump congeló el manga en el acto y parecía que su carrera había ido al traste. Pero en Japón aparentemente la xenofobia es un crimen mucho más grave que el abuso de menores, pues fue condenado a solamente 2 años de prisión. Pero mira, ni siquiera llegó a ser encarcelado. Tuvo la pena suspendida por 4 años, o sea, solo enfrentaría la cárcel si cometiera otro crimen durante ese tiempo. 3 años después de lo ocurrido, la editorial no solo le volvió a abrir las puertas, sino que también extendió una alfombra roja y dejó que el tipo continuara su historia. Eva. Y no se detuvo ahí. Mitsutoshi aún lanzó otra obra llamada Toriko, un manga sobre cazadores de ingredientes raros. En un mundo de comida, es un tipo de ítem lendário. Y adivina que el asunto explotó. Se convirtió en anime, ganó un juego, muñeco y hasta tuvo crossover con Dragon Ball y One Piece, ¿no? Asuko. Detalle, el tipo todavía es muy amigo de Oda, autor de One Piece. Ya han hecho colaboraciones juntos y eso tal vez haya ayudado en el milagro de la resurrección de su carrera. Ahora, uno de los casos más interesantes de la lista vino de Kazuichi Hanawa, mangaka que en 1994 acabó tras las rejas por posesión ilegal de armas modificadas. Aparentemente, esta infracción de ley es bastante grave en Japón, lo que hizo que el tipo pasara 3 años en prisión, que por cierto, se convirtió en el título de su obra más famosa. Pero Hanawa no se quedó llorando en un rincón o dando brinco. Creo que después de esa experiencia confinado, transformó el infortunio en inspiración y lanzó en la prisión su autobiografía en manga, mostrando de un modo casi filosófico el día a día en la cárcel. Y detalle, su estilo de dibujo es bastante único, casi fotográfico, con trazos detallados y oscuros que recuerdan incluso al ukiyo-e. El éxito fue tal que le valió premios, reconocimiento de la crítica e incluso se convirtió en película en 2002, que ganó premios y recorrió festivales internacionales. Entonces, ¿quién sabe si para que te hagas rico solo te falta ir a la cárcel? ¡Ey! Diferente del autor de En la prisión, Jun Young-seo, autor de Windbreaker, y aquí tengo que hacer un paréntesis gigante para no causar confusión, pues existen 2 obras con el nombre de Windbreaker. Una es el manga japonés sobre pandillas, que no es de eso de lo que voy a hablar aquí, y la otra es un manhwa coreano sobre ciclismo, que ese sí es del que voy a hablar. Como iba diciendo, al autor de este manhwa le faltaba algo crucial para un mangaka. ¡Imaginación! Él tenía 0, eso porque fue acusado de plagiar diversas obras, incluso las más famosas como Tokyo Ghoul. Pero esto aquí también, amigo mío, te buscaste que te atraparan, haciendo tracing de varios paneles famosos. Y bueno, la excusa que dio fue que los plazos exigidos por la editorial eran demasiado cortos y que apenas había tiempo para respirar, mucho menos para crear algo original. Vaya, si necesitabas una referencia, ¿no podías simplemente tomar una imagen aleatoria en Google? O en Pinterest con personas reales, ¿no? La obra coreana Windbreaker contaba con más de 500 capítulos y seguía la historia de un estudiante que en su tiempo libre practicaba ciclismo extremo.
Durante esos momentos, él vivía amistades, dramas, amores y aventuras. Después de que la editorial recibió la confirmación del autor de que muchas de las escenas venían, sí, de una inspiración más allá del punto, Windbreaker fue oficialmente cancelado. La editorial Naver Webtoon también reembolsó a los lectores que habían pagado por la serie y el autor emitió una nota disculpándose y reconociendo su error. ¡Lo siento! Y para no dejar a los fans en la mano, él aún publicó en su blog personal el desenlace que había planeado para la historia, agradeciendo a quienes aún lo apoyaban y recordando que plazos imposibles pueden incluso destruir una obra prometedora. ¿Pensaste que los casos de mangakas involucrados en escándalos con menores habían terminado? Pues agárrate, porque este probablemente es el peor de todos. ¿Y adivina qué? Otro de la Shonen Jump, Tatsuya Matsuki, guionista de Act Age, un manga que cuenta la historia de una joven que soñaba con convertirse en una gran actriz, fue arrestado en 2020 después de, digamos, tocar donde no debía a una chica de solo 13 años. Y, para empeorar, el genio aún intentó huir en bicicleta. ¿En serio? ¿Quién pensaba que era el CJ del GTA? El hecho es que esta hazaña fue grabada por una cámara de seguridad y terminó siendo identificado, lo que para empeorar se sumó a otras denuncias del mismo tipo que ya habían hecho contra él. O sea, no era la primera vez que había cometido estos deslices. Resultado, Matsuki fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión, pero con la pena suspendida por 3 años. O sea, solo iría a prisión si volvía a hacer algo malo. Esta vez Shonen Jump no fue indulgente con él. El manga, que estaba en auge y prácticamente tenía un anime garantizado en el futuro, fue cancelado de inmediato. Todos los países dejaron de publicar Act Age inmediatamente. Incluso una adaptación teatral que ya estaba en marcha terminó siendo archivada. La editorial incluso pidió disculpas al público y mostró solidaridad con la ilustradora de la obra, que terminó pagando el pato sin tener ninguna culpa, solo porque su compañero de trabajo decidió andar en bicicleta por las calles de Japón con su mano traviesa. Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena. Para poner fin a los casos de mangakas y sus gustos ilegales, tenemos a Kenya Suzuki, autor que publicaba desde hace años su obra Oshiete Galko-chan. La historia mostraba el cotidiano de un trío de amigas y sus estilos de vida completamente diferentes entre sí, y por eso mismo tienen una amistad improbable. Tuvo tanto éxito que se convirtió en un anime. Pues bien, en 2021, después de 7 años publicando la obra, Suzuki, a los 40 años, fue arrestado en Japón. Ese es el motivo. La policía japonesa encontró en su oficina 6 colecciones de origen alemán con materiales que involucraban niños. Y como si no fuera suficiente, en casa tenía un verdadero paquete con más de 46 publicaciones. Y el tipo todavía tuvo el descaro de confesar que quería comprar más de este tipo de material desesperadamente, afirmando que no podía adquirirlo en Japón. Sí. Keiya Suzuki recibió una condena de 1 año y 2 meses de prisión, también suspendida por 3 años. Incluso sin ir a la cárcel, su carrera se fue al traste. Galko-chan fue suspendido indefinidamente y desapareció de las plataformas oficiales. Para nuestra cordura, nuestro amigo Mamari Touno, autor de la novela ligera Log Horizon, afortunadamente no cometió ningún crimen involucrando menores. En realidad, lo que hizo fue algo que apuesto que tú y yo haríamos si pudiéramos: evadir impuestos. ¡Mi héroe! ¡Mi héroe no usa capa! ¡Fuma marihuana! En 2015, con el éxito de sus obras, Mamari ganó millones de yenes, pero dejó de pagar unos 30 millones que deberían ir al gobierno. Para completar, su empresa también debía más de 7 millones. Resultado: fue acusado de evasión fiscal y condenado a 10 meses de prisión. Sin embargo, debido a su buen comportamiento, logró la hazaña de evitar ir tras las rejas, obteniendo solo un arresto domiciliario astuto. Y lo mejor, Log Horizon, que es básicamente un Sword Art Online en el que los personajes quedan atrapados dentro de un MMORPG, no sufrió grandes problemas por causa de este lío. Ya el caso de Yuji Suwa fue el que más dolores de cabeza tuvo en la justicia. Y no porque cometiera algún crimen en la vida real o algo por el estilo, sino por el contenido de su obra. ¿Y qué obra es esa? Bueno, es básicamente un... El manga en cuestión se llamaba Michitsu y contaba la historia de una trabajadora sexual que sufría en manos de un cliente extremadamente abusivo. La trama mostraba cómo él le hacía unas bromas pesadas.
Sé que me entiendes. Pero al final, el personaje decía que, en el fondo, sentía un placer en todo eso. Bien, la manga. Sí, el manga estaba circulando tranquilamente en las librerías desde 2002, hasta que un buen día maldito, un padre encontró un volumen en el cuarto de su hijo adolescente. Lo que leyó allí lo dejó tan impactado, tan perplejo, que decidió presentar una denuncia contra el propio autor en la justicia. En la época, la repercusión fue grande en la industria de mangas para adultos. El veredicto, bueno, fue que las escenas eran consideradas demasiado violentas y mostraban actos forzados de manera inmoral y con poca censura, y por eso fueron clasificados como ilegales. Para quien no lo sepa, en Japón no existe ninguna ley que prohíba lanzar ren-ren, pero están obligados a tener censura. Sí, esas franjas o mosaico en las partecitas. Y su obra, bueno, hasta tenía un nivel de censura. Pero era lo mismo que nada. Esas imágenes nunca saldrán de mi cabeza. Incluso intentó apelar diciendo que existen otros mangas explícitos en Japón, solo que el tribunal rechazó el argumento, pues el problema no era solo el tema, sino la forma en que él dibujaba. Era todo muy gráfico, las expresiones exageradas, partes súper detalladas, todo para impactar y atrapar al lector. Al final, hoy la editorial escapó de la prisión pagando una multa de 1.500.000 yenes, pero sus obras desaparecieron de las estanterías y la carrera del tipo se fue al traste. Y, bueno, yo diría que esta obra tuvo la mala suerte de convertirse en chivo expiatorio de un sector más conservador de Japón, por estar en las tiendas y ser de fácil acceso, ya que existió un montón de obras de la misma naturaleza en el mercado y ninguna de ellas causó este problema. Hoy, gracias a Internet y a la mejora en las leyes, este tipo de contenido circula sin depender de las tiendas físicas, ganando más libertad. ¡Pobre! Nació en la época equivocada. Eso es todo, gracias y hasta el próximo video.